Vamos a hacer el ejercicio 7, que habla de cómo escribir como intervalo o unión de intervalos y representar en la recta real esos ejercicios que vemos ahí. Acá aplica un poco lo que veníamos viendo en los ejercicios anteriores, ¿sí? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando nosotros teníamos lo siguiente? ¿Sí? Tenemos una fracción, por ejemplo, que es positiva, ¿sí? Que es mayor a 0. Entonces, acá tenemos dos alternativas, ¿sí? O el denominador es positivo y el denominador es positivo, o sea, más sobre más que da más, o la otra es que ambos dos sean negativos, ¿sí? Lo mismo pasa si son mayores o iguales a 0, ¿sí? La única diferencia si es mayor o igual a 0 es que obviamente lo que nosotros tenemos, ¿qué único denominador no puede ser 0? O sea, que el único valor no puede tener denominador es el 0, ¿sí? Porque no se puede dividir por 0, entonces esa es la única diferencia. Si uno se pone muy estricto con las reglas, en realidad es así, por eso para tenerlo en cuenta. Y después, ¿qué pasa? Esto es, estamos hablando de una división positiva. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la división es negativa? Bueno, lo mismo, acá tenemos que tener los signos que están cambiados, ¿sí? Que el denominador sea positivo y el denominador negativo, o viceversa, ¿sí? Y lo mismo pasa con el menor o igual que habíamos aplicado en el otro caso, ¿sí? No lo voy a repetir para que no se haga muy denso. Pero esa es un poco la idea principal que tenemos en cuenta en estos casos. Entonces, acá lo ideal sería que para los ejercicios de esta parte, o por lo menos para intentar entenderlos, la idea sería decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender o qué es lo que tenemos que tratar de lograr para despejar estos ejercicios? Acá les voy a mostrar estos 4 ejemplos. Yo voy a hacer 2, ¿sí? Pero esta guía tiene muchos, pero son bastante repetitivos, así que no se preocupen porque lo van a poder resolver sin problemas. Una vez que ustedes entiendan esto que acabamos de marcar acá, que es la unión y que es la intersección de esas condiciones de borde que tenemos. Entonces, por ejemplo, empecemos con donde nos dice que tenemos que encontrar 2x que satisfagan esta condición, ¿no? Donde 2x más 4 sobre x menos 5 sea mayor que 0. Entonces nosotros decimos, bueno, son las dos positivas, entonces tenemos las dos alternativas, que 2x más 4 sea mayor que 0 y que x menos 5 sea mayor que 0, o la otra es que 2x más 4, ¿sí?, sea menor que 0 y x menos 5 sea menor que 0. Entonces despejamos x de los dos lados. En este caso nos va a quedar resto 4 de los dos lados, o sea que nos queda 2x mayor a menos 4 y x mayor a 5, ¿sí?, o 2x menor a menos 4 y x menor a 5. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos acá dividimos 2 en ambos lados, nos va a quedar x mayor a menos 2, ¿sí?, y después tenemos y x mayor a 5, o la otra es que nos queda que x sea menor que menos 2 y x menor a 5, ¿sí? Bueno, vamos a dibujarlos para que se entiendan. Entonces acá dibujo, por ejemplo, después el que es el A, después el B que es y lo que buscamos es buscamos la unión de los dos, o sea, buscamos no donde se junten, sino que tener una definición limpia. Lo importante de esto, ojo con esto, es que no pueden, estamos empezando a hablar de lo que se llama diferencia de conjuntos, o sea, no pueden cumplirse los dos a la vez, ¿sí? O son los dos positivos o son los dos negativos. Esto es muy importante. ¿Por qué? La diferencia, como nosotros la vemos, se hace con este triángulo al revés, ¿sí? No es una unión normal, porque justamente lo que vamos a decir, o sea, nosotros no puede ser que se cumplan las dos condiciones a la vez. Entonces observen. Nosotros en el A tenemos menos 2 y 5 acá, y pues acá tenemos el B, ¿sí?, menos 2 y 5, y vamos a tener el resultado final. Entonces, por ejemplo, en el A nosotros tenemos que son todos los números mayores a menos 2, o sea que cumplen toda esta recta, mayores a 5, o sea que cumplen toda esta otra, ¿sí? O sea que estamos hablando del conjunto que va desde 5 hasta más infinito. Eso es la parte A, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la parte B, que es la parte naranja, que es la segunda parte, ¿sí? En la parte B nosotros tenemos lo mismo, ¿sí? O sea, x menor a menos 2, o sea, todo de este lado, menor a 5, o sea que es todo de este lado, o sea que la respuesta va a ser desde menos infinito a menos 2. Y entonces, ¿qué va a pasar? Estos dos conjuntos, si yo los grafico en la misma recta, nos va a quedar lo siguiente. O sea, nos va a quedar por un lado el B, que estamos dibujando acá en verde, y por otro lado el A, que nos queda de esta forma. Fíjense que no tiene intersección en ningún momento, lo cual es bueno porque no hace falta. Si hubiera intersección no habría problema, habría que sacar esos puntos que se juntan, pero no hay problema. Entonces, la solución de este problema va a ser x perteneciente a menos infinito, o sea, de la primera mitad, unión de 5 a más infinito. O sea, puede valer tanto en uno como en otro y en los dos casos está bien. ¿Ok? Ese es el fin del ejercicio. Vamos a hacer ahora el de otro que tiene una vueltita de tuerca, que es el I, ¿sí?,
donde acá nos piden, acá nos comparan con un número, ¿sí? Por ejemplo nos dicen menor o igual a 3. Acá hay una tentación muy grande, ¿sí? Yo ahora voy a poner la cuenta más abajo, pero hay una tentación muy grande de decir, bueno, yo si quiero resolver esta cuenta, multiplico, por ejemplo, digo, bueno, 7x más 5 sobre x menos 1 es menor o igual a 3. Yo si quiero resolver esta cuenta, digo, bueno, multiplico x menos 1 por ambos lados y sale más fácil. Pero, ojo, si bien eso no está del todo mal, pero no tenemos todo el rango de soluciones que podríamos tener si lo hubiéramos hecho de la manera anterior. Por eso es tan importante, recalco tanto esto. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cuál es la manera correcta? Es comparar o llevar la inecuación, esto es una inecuación, a cero. Es decir, poner todos los términos de un solo lado, ¿sí? Todo lo que tenga números x, todo de un solo lado, y poner cero todo el resto, para poder llegar a ese árbol de decisiones o ese árbol de opciones que teníamos ahí. Entonces, en este caso sería, yo tengo el 3 de este lado, lo saco de este lado, si en este caso estaba sumando, por lo tanto, la inecuación me va a quedar como 7x, ¿sí? me va a quedar como 7x más 5 sobre x menos 1 menos 3 menor o igual a 0. ¿Cómo sigue esto? Tengo que hacer esa resta, por lo tanto tengo que fijarme qué denominadores tienen cada uno. Si yo tengo este denominador acá y tengo el 1. Entonces busco el denominador común. Si multiplico denominadores cruzados, fíjense, me va a quedar 7x más 5 sobre x menos 1 menos 3 por x menos 1. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esta premisa, seguimos. Entonces fíjense, nos va a quedar 3 por x menos 1 menor o igual a 0, hacemos distributiva, ¿sí? Nos queda 7x más 5 menos 3x más 3 sobre x menos 1. Entonces esto nos va a quedar 5x más 8, todo esto sobre 7 menos 3, 4x, disculpen, acá el pifié. 4x más 8 sobre x menos 1, menor o igual a 0. Entonces acá abrimos el abanico, tenemos o que 4x más 8 es positivo, mayor o igual a 0, y el de abajo es negativo. Fíjense que no pongo el menor o igual porque el de abajo no puede ser 0, o tenemos 4x más 8 menor o igual a 0 y x menos 1 mayor a 0. Entonces resolvemos los dos. Esto es diferencia simétrica porque recuerden que este conjunto A y este conjunto B no se pueden tocar, o las soluciones que lo hagan no valen. 4x más 8 mayor o igual a 0 va a quedar como 4x, resto de 8 de los dos lados, me queda 4x mayor o igual a menos 8, y hago lo mismo del 1, sumo uno de los dos lados, me queda x menor a 1, 4x menor o igual a menos 8 y x mayor a 1. Seguimos con esto, nos queda, divido 4 de los dos lados, nos queda x mayor o igual a menos 2 y x menor a 1, o x menor o igual a menos 2 y x mayor a 1. Entonces nos va a quedar, observen, 1, 2, nos dice, perdón, al revés sería, menos 2 y 1, o sea nos va a quedar mayor a menos 2 y menor a 1, esto es esta intersección que está acá, y después menor a menos 2 y mayor a 1 es vacío. Si este conjunto es vacío, no tiene solución. Entonces, la solución, ¿cuál va a ser? A unión con B. Entonces nos va a quedar menos 2 incluido y 1, unión con el vacío, todo lo que es unión con vacío queda el mismo conjunto, o sea, menos 2 a 1. Y esta es la respuesta. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart, después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.